Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a comenzar ya con el patrón de la brujita. Vamos a empezar haciendo sus piernas y sus brazos, como siempre, y bueno, pues hasta donde nos dé tiempo. Entonces, vamos a necesitar el color negro, el verde y el color carne. De momento son los únicos tres colores que nos hacen falta para hoy, porque aunque nos dé tiempo a hacer un poquito más, pues llegaremos hasta ahí, hasta su barriga. Tampoco creo que hagamos mucho más. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo los brazos. Entonces, con el color carne vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En cada punto de los que tenemos vamos haciendo un aumento. Terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 4 vamos a hacer 6 disminuciones. Terminamos la vuelta número 4 con un total de 6 puntos y ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 24 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Al llegar a la vuelta número 24 hacéis una cadena, cortáis la hebra y ahí finalizáis el brazo y tenemos que hacer 2 iguales. Vamos a empezar ahora haciendo las piernas. Empezamos con el color negro. No os preocupéis porque esté tejiendo yo con negro porque son puntos muy básicos y no vais a tener ningún problema. No hay nada así en especial que tengáis que prestar más atención. Así que en la vuelta número 1, bueno, en la vuelta número 1 no, empezamos haciendo 7 cadenas. Y nos regresamos por las cadenas haciendo un aumento en la primera cadena. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. En esa misma, ahí hacemos uno, ahí mismo hacemos otro, ahí mismo otro y ahí mismo otro. Y son 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos por el otro lado de las cadenas. Aquí hacemos uno, en la siguiente otro, van 2, 3 y 4. Y en la última cadena que nos queda hacemos un aumento. A ver, que no lo he tomado bien. Ahí está. Un aumento. Y terminamos la vuelta número 1 con un total de 16 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un aumento en el primer punto que está aquí. Vamos a marcar el primer punto, así para que no nos equivoquemos. Sobre todo cuando tejemos con negro es muy importante marcarlo, porque a veces no se ve bien. Ahí empezamos con un aumento, en el siguiente punto hacemos otro aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Entonces aquí tenemos uno, en el siguiente punto otro, van 2, en el siguiente punto otro aumento, van 3 y en el siguiente punto otro aumento y van 4. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4 y vamos a terminar haciendo 2 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que nos quedan. Ahí tenemos un aumento y en el siguiente otro.
y finalizamos la vuelta número 2 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo, lo vamos a marcar y a continuación del punto bajo vamos a hacer un aumento. Repetimos de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4, y ahora vamos a hacer un aumento en el siguiente punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente de nuevo un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. En el siguiente hacemos un aumento, en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4. Y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento, en el siguiente punto hacemos un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el último punto que nos queda un punto bajo. Y terminamos la vuelta número 3 con 32 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer los 32 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra que está por la parte de adentro. Entonces ahí tenemos el primer punto, tomando solo esta hebra de la parte de dentro y vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener los 32. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos, marcamos el primero. Después de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución. A continuación hacemos un punto bajo y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2. Y ahora hacemos una disminución. Después de la disminución hacemos un punto bajo y de nuevo una disminución. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 9 puntos bajos hacemos una disminución. Y finalizamos la vuelta número 5 con un total de 27 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo una disminución. Y marcamos este punto que es el primero de la vuelta. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 7 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. Así que hacemos 1, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución y terminamos la vuelta con un total de 21 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí hacemos 1, 2, 3 y 4. Y después de estas 4 disminuciones vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con un total de 17 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y marcamos el primero.
y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y después de las 4 disminuciones vamos a hacer 4 puntos bajos, que ya son los que quedan para finalizar la vuelta. Bueno, ahí se ha caído el marcador. 2, 3 y 4. Y finalizamos la vuelta número 8 con un total de 13 puntos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer un punto bajo, pero este no lo vamos a marcar porque solamente lo vamos a recorrer, este punto bajo no cuenta, y a partir de ahora es cuando empezamos a contar la vuelta 9. Entonces ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, ahora ya sí que marcamos, hacemos este y lo marcamos. Y vamos a hacer 3 más, ahí tenemos el segundo, son 2, 3 y 4. 4 puntos bajos para empezar. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución triple. A ver, por si acaso hay alguien que no sepa, le voy a decir, nos metemos en el punto en el que corresponde, traemos hebra, nos vamos al punto siguiente, volvemos a traer hebra y nos vamos al siguiente punto de nuevo y traemos hebra. Ahora cerramos estos 3 puntos juntos y ahí está la disminución triple. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que ya son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos la vuelta número 9 con un total de 11 puntos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a cortar el alambre. Vamos a cortar un trozo de alambre de unos 30 centímetros de largo, más o menos, y lo vamos a doblar en la punta, así, pues como una especie de espiral, tomando la medida del pie. Lo tomamos así por abajo y pues más o menos tomamos así la medida del pie para que nos quede una pequeña base y así lo doblamos. Y ahora le vamos a poner un poquito de cinta aquí en el final para que quede mejor consistencia. Y ahora esto lo vamos a insertar ya dentro del pie, porque si lo hacemos más tarde no vamos a poder meterlo con facilidad porque se cierra. Entonces ahí lo metemos. Y ahora seguimos tejiendo. Entonces, en la vuelta número 10 y en la vuelta número 11 vamos a hacer los 11 puntos que tenemos. Después de esta vuelta ya le podéis poner relleno en el pie. Y en la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Y después de los 10 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Terminamos la vuelta número 12 con 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 15 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo un aumento. Vamos a marcar el primer punto. Marcamos aquí atrás porque era un aumento, entonces hay que marcar el primero. Ahí, bueno, no lo puedo cerrar. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. Y finalizamos la vuelta con un total de 13 puntos. Rellenáis la pierna lo que os haga falta y ahora desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos. Ahora, a partir de esta vuelta número 19, ya vamos a estar cambiando el color cada 2 vueltas. Vamos a hacer 2 vueltas de verde, 2 vueltas de negro y así continuamente. Entonces, os voy a decir que cada vez que cambiamos el color, fijaros aquí, os va a quedar una especie de escalón, ahí el cambio de color, fijaros, estos escaloncitos, es porque estamos tejiendo en espiral, ¿vale? Yo voy a seguir tejiendo en espiral porque yo no sé este vídeo si lo van a hacer personas muy expertas o lo van a hacer personas que están empezando. Entonces, para que sea fácil para todos, lo voy a seguir haciendo en espiral. Pero si hay alguien más experto que lo quiera hacer este patrón, ya sabéis que podéis hacerlo en rondas y no os queda ese cambio de color, ¿vale? Entonces así es bien para todos, porque los expertos ya sabéis que podéis hacerlo en rondas y para los que no, pues así siguen tejiendo conmigo en el vídeo y bueno, queda ese cambio de color, ahí ese escaloncito, pero bueno, que tampoco pasa nada, no se nota. Entonces ahora, en la vuelta número 20, vamos a cambiar ya a color verde. Entonces el último punto
de la vuelta 19 lo vamos a cerrar con el color verde para que se note un poquito menos. Ahí cerramos el punto con el color verde, pero el color negro no lo vamos a cortar, ¿vale? Lo llevamos por detrás escondiéndolo o lo dejamos ahí esperando, da igual, porque luego lo vamos a volver a retomar, como vosotros queráis. Así, entonces, en la vuelta número 20 vamos a empezar haciendo una disminución con el color verde. Entonces hacemos una disminución así con el color verde. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y ahora vamos a hacer una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 11 puntos. En la vuelta número 21 seguimos con el color verde. Vamos a empezar haciendo una disminución. Ahora ya sí que este punto lo vamos a marcar, porque aquí ya no sabemos cuál es el inicio. Una disminución. A continuación vamos a hacer 9 puntos bajos, uno en cada punto. Y terminamos la vuelta con un total de 10 puntos. En la vuelta número 22 ya vamos a ir con el color negro, entonces esta última vuelta de la número 21 lo vamos a cerrar con el color negro. Yo no había hecho el último punto de todo, ¿vale? Lo veis así porque no lo había terminado, porque vamos a cerrar con el color negro. Ahí estarían los 9 puntos de la vuelta número 21. Ahora en la vuelta número 22 vamos con el color negro y empezamos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Terminamos la vuelta número 22 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 23 seguimos con el color negro y vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Y el último punto, el número 12, lo cerramos ya con el color verde. Ahora en la vuelta número 24 con el color verde vamos a hacer 3 puntos bajos. A ver. 1, 2 y 3. A continuación de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer un punto bajo y de nuevo otra disminución. Hacemos ahora 4 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos esta vuelta número 24 con un total de 10 puntos. Y 4. Ahí está. Ahora en la vuelta número 25 seguimos con el color verde. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Y después de los 9 puntos bajos, en el último punto vamos a hacer un aumento. Pero el último puntito ya lo vamos a cerrar con el color negro. Ahí tenemos el aumento, entonces el último punto lo cerramos con el color negro. Ir metiéndole relleno a la pierna según os haga falta, ¿vale? Ahora vamos a hacer otras 2 vueltas con el color negro, así que en la vuelta número 26 vamos a empezar haciendo un aumento. Y a continuación de ese aumento vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos y en la vuelta número 27 empezamos haciendo un aumento, de nuevo con el color negro. Y a continuación del aumento vamos a hacer 11 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos la vuelta con un total de 13 puntos y el último punto lo vamos a cerrar con el color verde, porque ahora vamos a hacer 2 vueltas de verde. Así que en la vuelta número 28 y en la número 29, las dos en color verde, vamos a hacer un punto en cada punto de los 13 que tenemos.
El último punto de la vuelta número 29 lo cerramos en color negro y ahora en la vuelta número 30 vamos haciendo un aumento, aquí en el primer punto un aumento, y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Terminamos con un total de 14 puntos. En la vuelta número 31 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos en color negro. El último punto lo cerramos con el color verde y ahora en la vuelta número 32 y número 33 vamos a hacer los 14 puntos que tenemos, pero en color verde. El último punto de la vuelta lo vamos a cerrar en color negro y ahora en la vuelta número 34 y en la número 35 vamos a hacer los 14 puntos que tenemos en color negro. Y ahora ya sí que vamos llevando por detrás la hebra verde. Si no la habíais ido llevando, aquí llevadla un poco porque ya la podemos cortar. Entonces así ya la vamos escondiendo. Unos cuantos puntos, por ejemplo. Así, por ejemplo, 4 puntitos, aquí ya podemos cortar la hebra verde. Y seguimos haciendo alrededor los puntos. Entonces, en la vuelta 34 y 35, un punto en cada punto de los 14 que tenemos en color negro. Al terminar esta vuelta número 35, hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra. No hace falta que dejéis la hebra muy larga, porque luego unimos las piernas tejiendo, entonces esta no nos hace falta. Hacemos otra pierna igual, con la única diferencia de que en esta pierna, esta es la pierna izquierda, hemos tejido hasta la vuelta número 35. En la pierna derecha, en la segunda que hagáis, hacemos todo igual hasta la 35 y añadimos una vuelta más de 14 puntos también en negro. O sea que haremos aquí 3 vueltas. En vez de hacer 2 en color negro, 34 y 35, vamos a hacer 3, 34, 35 y 36. Un punto en cada punto de los 14. Esa es la única diferencia. Y en la segunda pierna que hagáis ya no cortáis la hebra. Después de que terminemos la segunda pierna, vamos a empezar ya con la unión del cuerpo. Entonces, en la pierna que acabamos de tejer, aquí donde no hemos cortado la hebra, vamos a ir recorriendo puntos hasta que lleguemos a la parte interior del muslo. Más o menos teniendo el pie así, pues por la parte interior para poder unir ahí en la entrepierna. Entonces vamos a recorrer los puntos que sean necesarios hasta llegar ahí. En mi caso son 2, 3 y 4. Voy a recorrer solamente estos 4 puntos. Y ahora, una vez que estamos en el lugar, en la parte interior del muslo, vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a unir con la otra pierna en el mismo lugar, en la parte interior del muslo. Unimos con un punto bajo y así es como tiene que quedar unido. Fijaros, los pies tienen que quedar en la misma dirección y estas cadenas que acabamos de hacer aquí quedarán más o menos en el medio de las piernecitas, ¿vale? Por eso digo la parte interior del muslo. Entonces ahora nos hemos unido con un punto bajo y tenemos que tejer 13 puntos bajos más. La pierna tiene un total de 14, como ya hemos hecho uno, vamos a hacer los 13 que nos quedan. Después de hacer todos los puntos bajos que tiene la pierna, vamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Habíamos levantado 4 cadenas, así que vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a tejer los otros 14 puntos que tiene la otra pierna. Vamos haciendo un punto en cada punto hasta tener los 14. Y ahora vamos a hacer otros 4 puntos de nuevo en las cadenas. En este otro lado de las cadenas hacemos un punto en cada punto y llevamos 2, 3, y 4. Y finalizamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora vamos a doblar los alambres antes de seguir. Los doblamos así hacia el medio del cuerpo para que no nos estén estorbando y vamos a pegarlos con un poquito de cinta.
Desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Al llegar a la vuelta número 8 ya vamos a dejar el tejido ya por hoy, entonces si queréis podéis cortar ya la hebra negra, porque a partir de aquí vamos a cambiar ya con la hebra lila. Entonces lo dejáis así en espera, un poquito la hebra para luego poder esconderla, pero si queréis podéis cortarlo ya y así podéis utilizar el ovillo pues en otros labores o como queráis. Entonces por el momento vamos a dejar esto por aquí. Continuamos en el siguiente vídeo haciendo el cuerpo y la unión de brazos y bueno, lo que nos dé tiempo. Así que bueno, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like como siempre y que os suscribáis y activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram, que por allí suelo contar por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal. Y es de mucha ayuda que me sigáis en las redes sociales, la verdad. Entonces bueno, pues si queréis, pues bien, y si no, pues aquí nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.